Lo que vamos a tratar ahora dice relación con lo que se llaman los outlier, valores fuera de rango, o más conocidos como valores atípicos. Estos tienen un impacto importante en los estadísticos descriptivos y en general todo lo que se desprende de aquello. Sobre todo el problema que tiene en términos del promedio, el impacto que tiene en el promedio. Y como impacta en el promedio, impacta en la desviación estándar, asimetría, kurtosis y algunos otros estadísticos de prueba, ¿ya? Que vamos a ver más adelante, o que van a ver más adelante. Tenemos dos escenarios. El primer escenario es aquel que dice relación con la definición estricta, en que un valor atípico es un valor que sale del rango natural, ¿ya? En el cual se está manifestando la gran cantidad de datos, ¿ya? Y para eso veamos el siguiente ejemplo. Aquí ustedes pueden observar claramente que tenemos un valor que se despega bastante, ¿sí? Del gran grupo de datos. Bueno, esto es lo que cumple con, este es el caso ideal donde es posible decidir si este es valor atípico o no es valor atípico, que es lo que vamos a ver un poco más adelante también, ¿ya? Entonces tenemos valor atípico, baja frecuencia, 1 o 2, ¿cierto? Idealmente, y también que se encuentra bastante alejado del contexto de los demás datos. Entonces, en función de tenemos que hablar de las decisiones, ¿sí? De las decisiones que nos llevan a plantear qué hacer con este valor atípico, y obviamente esas decisiones dependen evidentemente de la naturaleza del valor atípico, ¿ya? Obviamente la decisión final depende única y exclusivamente del dueño de los datos, el dueño el que requiere sacar la información a partir de esos datos. ¿Y por qué lo digo? Porque hay casos en que no se debe eliminar el dato atípico, ¿ya? Sino que se tiene que estudiar, pero depende de la naturaleza. Si la naturaleza es un error, evidentemente ese dato no se puede quedar, ¿ya? Pero si la fuente es natural, es decir, es un valor que ocurre, pero dada su causa, ¿ya? Puede ocurrir, hablemos de un terremoto, ¿sí? Un terremoto 9 punto algo, ¿sí? Puede ocurrir, pero dada su condición de baja frecuencia, ocurre de vez en cuando. Recuerden que los de 9 sobre 9 creo que no han sido más de 10, ¿ya? Y entonces la pregunta es la decisión, ¿qué hago con este? ¿Lo borro, lo modifico, lo reestimo, etcétera? Y eso va a depender del contexto en el cual se esté dando la investigación. Si la investigación es sobre construcción, evidentemente los constructores, la obra civil, etcétera, querrán tener esa información para poder darle la mayor resistencia posible a las construcciones que hagan, obviamente. Si estamos hablando de temperatura, ¿ya? Probablemente esa temperatura pueda tener algún impacto, como puede que no, ¿ya? Si estamos hablando de que sale de la escala de la resistencia de un material, por ejemplo, que estamos hablando de 1000 y tantos kilopascales por metro cuadrado, por ejemplo, y eso vemos que no hay ningún material que pueda resistir eso, entonces obviamente ese es un error humano, ¿ya? Entonces las decisiones pasan por eliminar, modificar, cuando se pueda, reemplazar, ¿ya? O dejar y trabajarlo. En el caso de las obras civiles, por lo general los valores atípicos los dejan siempre y cuando ellos puedan probar que es un valor que ocurre, ¿ya? De forma natural, ¿ya? Cuando no ocurre de forma natural, evidentemente hay que borrarlo. Cuando son los errores no naturales, cuando uno se equivoca,
En vez de poner en vez de poner 184 pone 1084. Entonces ahí uno obviamente detecta hay un error de tipo humano. Cuando uno utiliza una herramienta que está con deficiencia, obviamente también es un error humano, ¿ya? Y así. Entonces, modificar es cuando yo tengo la posibilidad de poder acceder a la información. Chuta, perdón. Se me fue. Ah, no. Me salí yo. ¿Cómo se llama? Ahí estamos de nuevo. Está diciendo que modificar, cuando uno tiene los antecedentes, por lo general en una base de datos, puede llegar a él por índices, por registros y llegar y saber si evidentemente ocurre. Reemplazar significa que puedo tomar una muestra adicional, ¿ya? Y sacar ese dato y reemplazarlo por otro. Y dejar de trabajarlo y eliminar son como los dos extremos, ¿ya? En que tienen impacto, digamos, ¿ya? Que lo podemos ver. Entonces, ¿cuál es el impacto que puede tener esto? Se los voy a mostrar en el siguiente ejemplo, ¿ya? Voy a borrar aquí. Y vamos a... El primer dato, ya, ahí está. 1084, ¿sí? Que es el dato que está por ahí arriba. Entonces, si uno mira, uno dice, ya, tengo el promedio en 227, 185. Recuerden que la mediana no se ve alterada por valores atípicos, ¿sí? Vamos a dejar un link donde explico esto, digamos. Pero todo lo que dependa del promedio, obviamente se va a ver intervenido. Desviación estándar, asimetría y kurtosis son valores que dependen del promedio y por lo tanto se van a ver alterados, ¿ya? Entonces, si yo corrijo o modifico en función de que pude detectar que este dato en realidad en vez de ser 184 era, o 1084 era 184, ¿sí? Vean cómo se ajusta, ¿ya? Entonces tenemos un promedio bastante menor, ¿cierto? La desviación estándar baja bastante, la simetría bajó mucho, ahí está, 4.77 y 24 la kurtosis a 0.52 y a una kurtosis negativa. Si lo vemos de esta forma, la asimetría implica que hay una gran está sumamente cargada para valores por debajo del promedio, ¿cierto? Y la kurtosis nos está indicando que básicamente la mayoría de los datos están muy concentrados, ¿ya? Y hasta al haber una mayoría de datos muy concentrados, estaríamos hablando de que la mayoría es bastante homogénea. Entonces, si esto nosotros lo vemos en términos de un histograma, cuando los datos están alterados, ¿sí? Vemos una situación como esta, ¿ya? Hay una simetría positiva, ¿cierto? Vamos a sacar la estadística. Acá tengo. Vamos a sacar esto. Ahí está visto de otra forma. Si ustedes miran, tenemos una estadística con esos datos. Entonces ahí ustedes ven que específicamente lo que implica tener este valor atípico, ¿ya? La simetría es de 4.75 y tenemos una kurtosis de 23 que está indicando eso. Ahora, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago con este valor atípico? Tengo que tomar la decisión en si lo elimino, lo modifico o lo dejo, ¿ya? En este caso, cuando ocurre esto, yo aconsejo hacer un informe sin este valor atípico y explicar que se saca este valor atípico hasta que se vea o se conozca su real naturaleza, ¿ya? Y por lo tanto ahí uno obtiene. Si ustedes se dan cuenta, fíjense cómo la kurtosis y la simetría, aquí yo utilizo otros parámetros de kurtosis que son la kurtosis poblacional y simetría poblacional, ¿ya? Y acá yo estoy usando kurtosis muestral y asimetría muestral, ¿ya? Hay una diferencia ahí en términos del divisor, pero el impacto es el mismo. Entonces, si yo miro acá y cambio, fíjense que cambia de una alta concentración a una alta diversidad o heterogeneidad. Pasamos de una
homogeneidad excesiva a una heterogeneidad. ¿Ya? Entonces ese es el impacto, fíjense, aquí es solo un dato. Entonces ese es el impacto que tiene un valor atípico de esta naturaleza, muy alejado, súper poco frecuente y que tiene una alteración con respecto al proceso. Ahora, ¿qué pasa en otro caso, digamos? ¿Qué pasa cuando son más datos? Entonces, cuando tenemos más valores atípicos, ¿sí? La situación cambia un poco, digamos. ¿Ya? La situación cambia un poco. ¿En términos de qué? Cuando hay muchos valores atípicos, la pregunta es si existe alguna variable que sea capaz de explicar la presencia de todos estos valores atípicos. ¿Ya? Lo que nosotros tenemos que entender que cuando tenemos solo una variable es que estamos pensando, cuando tenemos solamente una fuente de datos, como esta, estamos pensando que todas las mediciones corresponden al mismo escenario. ¿Ya? Es decir, estamos midiendo la misma pared con 30 instrumentos diferentes, pero estamos evaluando la diferencia entre los instrumentos. O estamos evaluando 30 paredes construidas, 30 muros construidos de la misma forma, ¿sí? Construidos de la misma forma con un instrumento. ¿Ya? Entonces, ahí no hay forma de pensar en que exista algo que explique la variación excesiva. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos y vemos que aparecen muchos valores atípicos? Entonces, la pregunta es, ¿existe alguna variable que yo no tenga en cuenta que haga que hay entre los datos una gran diferencia? ¿Ya? Entonces, si ustedes nosotros miramos los datos y empezamos a mirar los datos acá, vemos que hay algunos datos que se escapan, ¿sí? En términos de los valores de los otros. Algunos se mueven entre 180 y 200 y tanto, y otros se escapan sobre los 370. ¿Ya? Y por lo tanto, a mí me hace pensar de que podría existir algo, ¿ya? Que aquí está explicada básicamente por los grupos, que podría entrar a hacer alguna diferencia y podría entrar a entenderse por qué esto difiere de este grupo. ¿Ya? Entonces, cuando yo analizo la naturaleza, yo lo que tengo que preguntar es, bueno, ¿es un valor atípico poco frecuente? Sí, si es así, entonces puedo usar esto. Si son muchos datos o muchos valores atípicos, lo que tengo que visualizar básicamente tiene que ver con si existe alguna variable que nos ayude a explicar la presencia de esos valores atípicos. Si no existiese, entonces yo aconsejaría que ustedes evaluaran cuál es la naturaleza de esos valores atípicos y tomaran la decisión de sacarlos para el estudio, dejarlos fuera, ¿ya? Y tratar de explicarlos de alguna manera, ¿ya? O considerarlos. Si hay una distancia más o menos sustancial como esta, va a tener un impacto muy negativo en términos de los indicadores estadísticos, promedio, desviación estándar, etcétera. Cuando los valores están mucho más cercanos a esto, ¿sí? Uno podría presuponer que el impacto no va a ser tanto, ¿ya? Pero cuando hay estas diferencias, aquí hay mucho valor cero, ¿ya? Por lo tanto, me hace pensar de que estos son valores atípicos sumamente poco frecuentes, digamos, ¿ya? Ahora, producto de una variable latente, que uno podría llamarle, ¿ya? Y recuerden que, y esto es sumamente importante, que la eliminación de los valores atípicos depende exclusivamente del tamaño de la muestra o del tamaño de la población. Si tengo una población infinita, bueno, yo podría realmente identificar los valores atípicos y sacarlos, porque mi población es infinita, ¿ya? Por lo tanto, 1 en 1.000.000 no tiene ningún impacto, pero 1 en 10 sí tiene mucho impacto, ¿ya? Por lo tanto, si el tamaño de la muestra me lo permite, ¿ya? Yo podría sacar una cierta cantidad de valores atípicos. Uno podría pensar que un 10% es una buena medida, ¿ya? 50 en 50 datos 5, en 10 datos 1,
en 100 datos 10, uno podría hacer. Yo en lo general trato de sacar lo menos posible, ¿ya? Trato de sacar lo menos posible si es que no puedo identificarlo. Si lo identifico y le asocio una causa y puedo sacarlo, lo saco. Si la causa me dice que tengo que sacarlo, lo saco, ¿ya? Pero si no, los dejo, ¿ya? Entonces, obviamente estos valores atípicos tienen ese impacto. Ahora, también lo que yo tengo que tratar de, y eso es con lo que termino, tengo que tener cuenta de que existen valores atípicos que yo espero que ocurran, cuando la simetría así lo dice, ¿ya? Entonces, si yo tengo una simetría de esta naturaleza, que se llama asimetría positiva, yo espero que los valores atípicos estén hasta este lado. Si yo tengo una asimetría negativa, yo espero que los valores atípicos estén a este lado, ¿ya? Entonces esos son valores atípicos esperados. Pero si ocurre un valor atípico por acá o un valor atípico por acá, entonces son valores atípicos obviamente no esperados y podrían tener un impacto en una relación en términos de el promedio, la mediana y la moda, ¿ya? Esta relación la vamos a analizar en otro video, ¿ya? Para que puedan seguir viendo los videos. Sí, pero ojo, estos valores atípicos son sumamente raros. Y si ocurren, es que algo raro algo mal está pasando con los datos, ¿ya? Nos dejamos hasta acá y nos vemos en otro video. Gracias por ver.